Buenas, en este vídeo vamos a resolver un pequeño ejemplo práctico, más concretamente sobre el fondo de maniobra. Como ya hemos estudiado en la unidad número 4 de contabilidad y fiscalidad, el fondo de maniobra es un cálculo que nos permite comprobar si nuestro activo corriente, nuestro activo circulante, está financiado con recursos propios o con recursos ajenos. Y más estrictamente si esos recursos ajenos son a corto o a largo plazo, ya que podrá determinar el equilibrio o no de la financiación existente en la empresa. Pues bien, ese aspecto teórico vamos a verlo en un pequeño caso práctico. Imaginaros que tenemos un enunciado con unas cuentas contables, con un balance y unas cuentas de pérdida y ganancia, y ese balance arroja todos estos datos. Nos dan el total de activos, activos corrientes, activos no corrientes, el total de patrimonio neto, así mismo como el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Imaginaros que todos estos datos lo podemos extraer de un balance que nos aporte en el enunciado. Y una de las cuestiones planteadas sería calcule e interprete el fondo de maniobra. Pues bien, como bien ya sabéis, el fondo de maniobra se calcula de forma muy sencilla. Simplemente al activo corriente le restamos el pasivo corriente. Esta es la fórmula más sencilla y que aconsejamos que realicéis siempre que se os pida el cálculo del fondo de maniobra. Pues bien, de esta fórmula tengo las dos variables. Tanto el activo corriente como el pasivo corriente son datos conocidos del enunciado. Pues bien, simplemente sustituimos y el fondo de maniobra sería resultado de restar 66.000 menos 45.000. Es decir, tenemos un fondo de maniobra de 21.000 euros. Como ya habéis podido comprobar y estudiar en la unidad, ese fondo de maniobra tiene una triple interpretación en función de si este cálculo nos da 0, positivo o negativo. En este caso es positivo, pero os he incorporado en la interpretación las tres vertientes que podemos encontrarnos. Si el fondo de maniobra es igual a 0, si es negativo o si es positivo. En este pequeño supuesto práctico, el fondo de maniobra es positivo. Por tanto, en la interpretación habría que redactar algo tal que así. Al ser el fondo de maniobra positivo, esto se produce cuando el activo corriente es mayor que el pasivo corriente y estaríamos ante una situación óptima a corto plazo. Es decir, nuestras deudas a corto plazo no nos asfixiarían financieramente hablando con nuestros recursos a corto plazo. Como veis, es un supuesto muy corto, es una fórmula muy sencilla de recordar y de aplicar. Asimismo, la interpretación simplemente las tres vertientes que os podéis encontrar. Espero que os haya servido de ayuda para afianzar esos aspectos teóricos y prácticos que vemos tanto en la unidad como en la tarea número 4.